Hola amigas, bueno, para mí es un privilegio poder compartir un poquito de mi testimonio y de la forma en cómo el Señor llegó a mi vida. Mi nombre es Lorena de Cerón. Yo soy la primera de 4 hijos de un matrimonio que realmente empezó bien jovencito. Cuando yo nací, mis papás tenían 20 años cada uno. Y con esa juventud y con ese amor que ellos se tenían, ellos quisieron hacer lo mejor que podían por sus hijos. Y aunque en el hogar no existía la figura principal de Dios, pues había mucho amor eh, de parte de los dos para sus hijos por esos planes maravillosos que Dios tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Mi papá decide que yo estudie en un colegio donde se estudiaba la palabra de Dios. Y así es como yo a los 6 años ingreso a este colegio y empiezo a ser amiguito, ¿verdad? Nuevos amiguitos, amiguitas. Y una de esas amigas me invita a la iglesia. Y gracias al Señor que mi mami pues accede, ¿verdad? Que yo vaya y acompañe a mi amiguita junto con su mamá a la iglesia. Esta señora siempre pasaba todos los domingos por mi casa. Por supuesto que la invitación se extendía a mi mamá y mi mamá decía, yo le mando a mi hija, yo le mando a mi hija. Y así es como yo empiezo a ir cada domingo a una iglesia y entro a un momento precioso, muy personal, en donde yo empiezo a conocer de Jesús, porque en esa iglesia los mayores recibían eh, una instrucción, palabra de Dios, leían la Biblia, pero aparte estaban los niños también recibiendo su clase, conociendo de la palabra de Dios. Y así es como yo conozco la escuela bíblica infantil y ahí se me enseñó que la Biblia no era un libro cualquiera, era la palabra de Dios. Entonces yo empiezo a leer ese libro y empiezo a conocer de Jesús. Y así es como yo acepto a Jesús en mi corazón. Y, y bueno, la mamá de mi compañerita, de mi amiga, ella siempre, todos los domingos, llegaba a mi casa, hacía extensiva la invitación a mi mamá. Mi mamá decía, la niña va a ir a la iglesia, la niña los va a acompañar. Y yo iba cada domingo a esa iglesia a aprender sobre la Biblia, a aprender lo que decía la Biblia acerca de Jesús. Cuando cumplo 7 años, a mí se me diagnosticó una enfermedad, eh, eh, un problema en la sangre y, y los doctores, bueno, en ese momento en El Salvador solo habían dos casos registrados, que era el mío y el de una niña que estábamos en el mismo hospital. La niña estaba un poquito más avanzada en su enfermedad. Eh, yo me llené de como pequeños moretes en todo mi cuerpo, menos la cara, pero de aquí para abajo estaba llenito de pequeños moretes. La niña, el otro caso, la niña muere y cuando la niña muere, pues los doctores les dicen a mis papás que les aconsejaban que dejaran de gastar en mí, que realmente ya no había nada más que hacer y prácticamente
me mandaron a mi casa desahuciada y que mejor terminar mis días ahí en casa, en familia. Estando ahí en mi casa, en mi habitación, yo ya no podía caminar. Yo veía llorar mucho a mi papá. Mi papá me veía y lloraba. Mi mami estaba un poquito más fuertecita, pero yo veía que para mi papi era un gran dolor lo que yo estaba pasando. Pero yo no sabía qué era lo que pasaba conmigo. Yo pensé que era un problema en mis piernas. Yo pensé que era nada más que no podía caminar por alguna razón, pero no sabía el diagnóstico completo ni la realidad que estaba pasando. Entonces, en ese momento, cuando yo ya estoy en mi casa, yo recuerdo que yo le dije a mi mamá que ya sabía lo que teníamos que hacer y era pedirle a Jesús que me sanara, porque eso era lo que yo había encontrado en la Biblia. Y como para mí la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios y Dios no miente, entonces yo sabía que Dios, así como hizo hace más de 2000 años, vino en forma de hombre. Jesús hizo muchos milagros. Él también los podía hacer en estos días y simplemente había que tener fe. Entonces yo le dije a mi mamá que llamara a mi amiguita con su mamá, la que pasaba todos los domingos y nos invitaba siempre y nos llevaba a la iglesia. Mi mami dice sí, que venga, ¿verdad? Ella sin mucha fe, pero yo creo que, bueno, ahora yo entendiendo, ya que soy madre, pues yo entiendo que aunque no entendemos quizás del todo cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero por nuestros hijos probamos cualquier cosa, ¿verdad? Lo que nos digan. Y ahí realmente corremos mucho peligro porque si no conocemos la verdad, podemos hacer cualquier cosa, aunque esto sea algo contrario, ¿verdad? A la voluntad de Dios. Pero bueno, mi mami dice sí y yo recuerdo que llegó la mamá de mi amiguita y su abuelita. Entraron al cuarto y yo recuerdo que me preguntaron, ¿tú crees que Jesús puede levantarte de esa cama y sanarte? Y yo dije sí. Recuerden, yo tenía 7 años de edad. Yo dije sí. En ese momento mi mami dijo, no, la niña no puede caminar. Entonces le dijeron a mi mami, no, deje, usted no tiene fe, pero la niña sí. Entonces, permítanos orar por ella. Y es así como cierro mis ojos y ellas hacen una oración tan sencilla. Hasta el momento lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que la oración fue, Señor, por tus llagas nosotros hemos sido sanados, por tus llagas somos salvos. Y a esta hora Lorena se levanta para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Me dijeron, ¿creíste que el Señor puede sanarte? Sí. Bueno, entonces levántate. En ese momento yo me levanté. Yo no podía caminar ya. Yo incluso no podía comer. Todo lo que comía lo devolvía. En ese momento me levanté. Y ahí es donde el Señor se presenta a mi vida como un Dios sanador. Y ahí es donde yo conozco que Dios sana y Dios salva y restaura. Y yo quisiera que
no nos detuviéramos no me quiero detener y no quiero más bien dejar de decir que nosotros debemos de darle oportunidad a nuestros hijos, si es que tenemos hijos. Si no tenemos hijos, pues siempre estamos rodeados de niños. Tenemos que darle oportunidad a nuestros niños que conozcan de Jesús. Ellos necesitan la llenura del Espíritu Santo, tanto como nosotros. La única diferencia entre ellos y nosotros quizás es la estatura, pero somos humanos que necesitamos encontrarnos con nuestro Creador, que necesitamos tener un encuentro con Él, que necesitamos de Él cada día. En este tiempo pues de cuarentena y de mucha angustia, de pensamientos de incertidumbre, nosotros decimos, tenemos que estar bien también espiritualmente, psicológicamente, anímicamente, nosotros los adultos y los niños. Los niños también. Los niños tienen necesidades espirituales, los niños necesitan encontrarse con su Creador. Los niños necesitan saber que no están solos, que pueden clamar a Él. Y desde que ellos entienden la diferencia entre el bien y el mal, ellos necesitan saber que son pecadores y que necesitan de un Redentor, que necesitan a Jesucristo en sus vidas y que eso los hace hijos de Dios y no simplemente criaturas, sino hijos de Dios y todas las bendiciones y todas las promesas que tenemos como hijos de Dios. Dice la palabra que Jesús estaba enseñando y los niños se le acercaron, padres le llevaban a los niños a que les impusiese manos Jesús y los apóstoles le dicen, no, dejen al maestro ahorita, no lo molesten. Y Jesús dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y muchas veces eso hacemos con nuestros niños. Decimos, no, los niños no entienden. Los niños, para nosotros sí, es la lectura bíblica y es el evangelio y es el llegar y alabar al Señor, pero los niños no, porque ellos no entienden. Estamos equivocados si pensamos así. Los niños entienden mejor que nosotros de adultos la figura de Jesucristo en la cruz, porque ellos no andan cuestionando tanto. Los niños entienden que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz y derramó su sangre. Y los niños entienden que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía en su mente y ya tenía planes de bien, dice la palabra, planes de bien y no de mal. Ellos entienden ese concepto fácilmente porque no cuestionan, porque simplemente creen. Entonces yo las animo en este momento que si estamos rodeados de niños, ya sean nuestros hijos o sobrinos o vecinos, yo no sé, pero siempre en nuestro entorno siempre va a haber un niño o una niña. No le impidamos que conozca de Jesús. No le impidamos que tenga ese encuentro con el Señor, porque nuestros niños necesitan de Él, de la llenura del Espíritu Santo, necesitan conocer a través de la palabra de Dios quién es nuestro Dios, necesitan conocer al Dios Todopoderoso, necesitan conocer al gran yo soy, necesitan conocer al Dios eterno, necesitan conocer al Padre, necesitan conocer al Maestro, necesitan conocer de ese Cordero perfecto, santo, puro. Necesitan conocer de ese amigo fiel, que permanece fiel a pesar de nuestras
debilidades y de nuestros errores. Ellos necesitan conocer que pueden pedir perdón y que Él nos va a dar una segunda oportunidad, una segunda, una tercera. ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios a usted? Muchas, ¿verdad? Los niños también, nuestros niños necesitan saber que así como dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Necesitan conocer que si piden perdón por sus pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ellos necesitan conocer, así como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Necesitan conocer del buen pastor. Así que si usted tiene una Biblia en su casa, que yo sé que sí, y yo sé que tiene más de una, y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, léala, pero no la lea sola. Yo la animo a que la lea junto a sus niños, junto a los niños que Dios le ha permitido tener cerca, porque los niños entienden, porque los niños necesitan de ese encuentro y necesitan reconocer que son pecadores, pero que tienen a Jesucristo y que lo pueden aceptar como su único y suficiente Salvador personal. Así que yo quisiera que cerremos nuestros ojitos, ¿sí? Y que me acompañen en una oración. Gracias, papá, porque un día tú pusiste tu mirada sobre nosotros. Un día tuviste ese amor y llegaste a nuestras vidas y nos limpiaste y nos restauraste y nos sanaste y nos libraste de la muerte, del pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti lo tenemos todo y que sin ti no tenemos nada. Señor, y ahora te pedimos, Padre, que nos des de ti para poder compartir a los niños que están cerca de nuestras vidas el mensaje de la salvación, para poder decirles que no están solos y poder compartir de la Biblia, de tu palabra, que tú eres real y que así como hace más de 2000 años tú hacías milagros, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y tú no cambias, tú permaneces fiel y tú eres el mismo y tú puedes hacer milagros este día. Yo te pido, Señor, que podamos compartir de tu amor a nuestros niños, porque nuestros niños lo necesitan. Desde el momento en que pueden distinguir entre el bien y el mal, ellos necesitan conocerte como nuestro Dios Redentor y Salvador y el que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu protección, gracias por tu provisión, por tus cuidados. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte abrazo, mis amadas. Bendiciones.